día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Marcos, a vos, a tu compañero y a la audiencia. ¿Qué tal, doctor? Gracias por atendernos. Te molestamos por esta información que ayer se daba a conocer desde la Fiscalía General de una posible auditoría a tu gestión o específicamente a la imputación que presentaste en contra de Silvia Espínola. Sí, Marco, así mismo, el día de ayer, en hora de la tarde, he recibido la nota de parte de la autora María Teresa Aguirre de Gabinete Fiscal, el director del Gabinete Fiscal, de efecto de solicitarme que le remita la cual hiciste mención. Sí, el hecho concreto es apropiación lo que se imputó, ¿verdad? Así mismo es, Marcos. Artículo 160, inciso uno o 2. No tengo ahora en mente, pero es apropiación, ¿no? Sí, 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 sí. Y se solicitó medidas alternativas. Sí, pero esta causa, te explico, Marcos, tiene su historia. No es tan así que de buena primera se ha solicitado la imputación. Sí, sí, sí podés compartir con nosotros esa historia y con los Bueno, teleoyentes. dale. Esa causa se inició a raíz de una denuncia que le realizó un señor de apellido Arguello, que es también el propietario de un medio de prensa, en la que prestaba servicios la imputada, digamos, la señora Sí, Lorena. sí, A raíz de que manifiesta el mismo en su denuncia de que él tenía un vínculo laboral con la misma y para lo cual él le facilitó un teléfono corporativo marca Huawei P30 Lite y las llaves del edificio y del departamento donde funcionaba este medio digital. sí, Una vez que se rompe la relación laboral, digamos, entonces él mismo le solicita la devolución de esta llave y este teléfono, a lo que la misma se niega en reiteradas ocasiones, ya, por lo que es solicitada. Entonces, a partir de ahí se inicia la investigación, se llama al señor Arguello a la ratificación, se agregan elementos a la carpeta fiscal, se le llama a la señora Arguello en una primera ocasión a indagatoria, no se presenta, se le vuelve a llamar a una segunda vez a indagatoria en la que se presenta ya con su abogado, el doctor Ferreiro, presta declaración y ahí a la fiscalía pone a disposición el teléfono y la llave, sí, pasando ya un tiempo, ¿no? sí, Posterior a eso, y viendo los antecedentes que nosotros teníamos en la carpeta fiscal y analizando la conducta y el reproche de la señora Ledesma, esta representación fiscal concluyó de que el reproche era reducido, por lo que solicitó al juzgado como primera solicitud, o sea, como primer escrito, la aplicación del criterio de oportunidad a favor de la misma. sí, Se presenta el primer requerimiento de criterio de oportunidad, el juzgado penal de garantía número 4 llama a una audiencia, la audiencia preliminar, ¿verdad? Y en ese momento, como vos sabés, como vos también abogado, sabés que para que se dé el criterio de oportunidad, se necesita que la víctima, si bien reconozca el hecho, ¿verdad? que el No se va imputado a reconozca reconocer el hecho. Sí, el imputado reconozca el hecho sí, y se queda el mismo, si bien admita el hecho, pero no lo reconozca, ¿verdad? Bueno, se queda sin, se va a pedir que queda sin antecedentes. sí, Tanto la señora Ledesma como su abogado se negaron rotundamente, manifestando que ellos eran ella era inocente y que ellos estaban dispuestos a que se haga una investigación y demostrar su inocencia en un juicio del público. sí, Por lo que el juzgado le dio el trámite del artículo 314 a mi requerimiento. Vuelve a mi unidad fiscal por el plazo de 10 días y es ahí que para el Ministerio Público, habiendo suficiente sospechas e indicios, que es lo que el Código Procesal Penal nos requiere para una imputación, rectifica el criterio de oportunidad y presenta imputación a la misma solicitando medidas alternativas. Eso es lo que sucedió. sí, sí, definitivamente. Doctor, ¿y el celular y la llave dónde están ahora? El celular y la llave ya lo tiene el señor Arguello, ya fue devuelta, consta en la carpeta fiscal, ¿verdad?
Pero como vos sabrás, el hecho de haber reparado el daño no quita que el hecho no se haya producido o la autoría no sea de parte de la señora Ledesma. Sí, sí, definitivamente. A ver, porque en una construcción del tipo penal de apropiación, tenemos que ver primero, obviamente, las aristas objetivas y después las subjetivas. Vos sabés que la subjetiva es donde a mí me causa un poco, o sea, hay un puente roto en esa construcción del camino hacia llegar a la concreción del tipo penal. ¿Cómo se podría probar el dolo, doctor, si ella entrega el celular? Claro, y eso podríamos probar, por eso se inicia la investigación, Marcos. Por eso, vos sabés que la imputación es el inicio y ahora hay un plazo, la tabla probatoria para que yo pueda probar o no. Sí, no, definitivo. Solo que siempre cuando uno va a imputar, hace ya una construcción básicamente de los dos elementos del tipo, ¿verdad? Entonces Bueno, yo digo, o sea, en un momento dado llegamos enfrente a un juicio, a un tribunal en un juicio oral y dice, bueno, ¿y cómo vas a demostrar el dolo si él ya devolvió? Y creo que eso incluso ella lo dijo, yo no tengo ningún documento que compruebe. Se fue varias veces a una comisaría a devolver y dejó constancia de eso. bueno, eso, si bien hay una constancia de la comisaría de San Lorenzo, donde ella pone a conocimiento, eso no implica de que ella devolvió, ella y lo devolvió en el momento de la audiencia preliminar, en la audiencia de indagatoria recién al Ministerio Público. Sí, cuando fue citada por el Ministerio Público. Sí, ahí recién lo devolvió. Perdón, doctor. Y ahí no era su Carlos Benítez hoy. Y ahí no ¿Qué tal, era Carlos? ¿Cómo estás? bien, doctor, bien. Y ahí no era el momento procesal, digamos, oportuno para que ella pueda devolver tanto el celular como ese manojo de llaves. ¿Por qué una persona en la teoría del Ministerio Público, por qué una persona debería estar coaccionada por un órgano jurisdiccional o un órgano, en este caso el Ministerio Público, para devolver algo que no le pertenece? No, yo pregunto porque Y te estoy sí. respondiendo. O si es necesario que yo te preste una cosa a vos, Carlos, o te den confianza a algo, y es necesario que el Ministerio Público te llame para devolver. Pero acá hay otro elemento que te pregunto para entender. Acá hay que pintarle todo el panorama a la gente que nos está escuchando y la gente que nos está viendo. Yo creo que no va a ser causa de justificación, ¿verdad? Pero ella, esta chica, está en un litigio laboral con su ex patrón, ¿verdad? Eso es otro ámbito. Yo no puedo entrar a tallar el ámbito laboral, el ámbito civil o el ámbito de despido injustificado o indemnización por vacaciones y demás. Es un ámbito totalmente independiente, son foros independientes y son competencias independientes entre un foro y otro, Carlos. Claro, Sí, pero acá yo entiendo eso, pero cuando se presenta así, desde el punto de vista mediático, pues la gente piensa, ahí es la clave, o sea, que se usa al Ministerio Público para poder presionarle a la otra persona. O sea, vamos a suponer, al leer esa crónica judicial con respecto a la imputación, cuando dice la crónica periodística, que ella tiene una disputa laboral con su ex patrón, entonces dijo, uno se pregunta, sobre todo la gente el ciudadano común y corriente, que no entiende mucho de este tipo de procedimientos y lo entendemos porque no es fácil de comprender. Piensa a la pucha, es como el caso ese de estafa, el amigo que le presta su dinero al otro amigo y después quiere presentar que fue engañado, ¿verdad? Y usa a la fiscalía. Por eso es importante pues aclarar un poco. Claro, entiendo, Carlos, por eso te conté la historia, hay que saber Sí, la historia. El Ministerio sí. Público nunca tuvo la intención de imputar, es más, se le dio la salida más benigna de lo que era el pollo, que es el criterio de oportunidad, donde ni siquiera se queda con antecedentes ni nada. El Ministerio Público no, es que vino la denuncia de imputo, el Ministerio Público realizó la diligencia y le dio la salida más, pero solamente que para darle la salida del criterio de oportunidad se necesita que la imputada, en este caso, dé con su consentimiento. El Ministerio Público nunca imputó de entrada
El Ministerio Público, no, si bien de buena primera no tuvo la intención de imputar, solamente que si yo, Ministerio Público, otorgo un criterio, solicito un criterio de oportunidad para cierta persona, es porque yo tengo elementos suficientes para determinar de que ella participó o fue autora de un hecho. Y de ahí yo pedir el criterio de oportunidad, porque ella no esté de acuerdo, ¿cómo es? Retractarme y pedir eso de seguimiento, no. Si para mí yo al pedir el criterio de oportunidad, yo ya estoy diciendo como Ministerio Público que yo tengo indicios que el hecho ha sucedido y que ella es partícipe. Doctor, ¿y cuáles son esos elementos objetivos o esos elementos de sospecha o esos indicios suficientes que el código te exige para que vos puedas imputar en este caso o en cualquier otro caso? Pero en este caso concreto, sí. El código solamente me exige a mí la sospecha. Claro, Sí, pero ojo. ¿cuál es el elemento de Y bueno, sospecha? tengo la denuncia del señor Portito, tengo su declaración testimonial, tengo posteriormente, tengo los screens de pantalla que él me agregó de mensaje enviado por la señora Ledesma, y tengo que la devolución, el indicio más palpable es que yo, para proceder a la devolución, la señora Ledesma tuvo que ser llamada por el Ministerio Público y no la realizó de motu propio antes. Ese es el elemento que tiene más claro. O sea, Sí, ¿por qué una persona va a esperar que le llame el Ministerio Público para volver algo? ese realmente, o sea, desde mi óptica, ¿verdad? Por eso pues también el derecho es lindo y versátil porque cada uno tiene su parecer conforme a lo que le establece la regla, ¿verdad? En realidad ese no es un elemento objetivo, ese es un hecho concreto, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Claro. O sea, hay un contrato de trabajo escrito, doctor, o un contrato por el cual le pone a disposición de el señor Portillo a esta señorita o señora el celular y el manojo de llaves. No, todavía no hay agregado, por eso te digo Marcos. O sea, la imputación puede ser la punta de lanza de la investigación. Yo tengo ahora tiempo suficiente, si es que Fiscalía General, una vez analizada la carpeta, me confirma como titular de la causa, tengo, o a mi colega, a quien se vaya, tiene meses suficientes para analizar y para... O sea, es que la imputación es mano causa agravio, según el código. Sí. Y hay suficiente tiempo para investigar. La imputación, a partir de ahora, comienza la investigación. O sea, digamos formal, ¿verdad? O sea, que eso se va a medida que avance la investigación, te van a ir agregando los hechos también me dan sustentar y una vez tener certeza no es... Porque sí, definitivamente la investigación comienza ahora porque si es que no hay un contrato escrito que le diga, mira, yo te entrego este celular a los efectos de hacer ese trabajo y ese fue una entrega así, no sé, verbal o entre amigos, o sea, es la versión de la señorita contra la versión del señor, ¿verdad? Y por eso se inicia la investigación, por eso es el tiempo y te tengo para agregar todos esos elementos. Sí, definitivamente a mí, o sea, objetivamente y dentro de la faz del estudio sistemático del artículo 160, como te digo, doctor, a mí el doble lo que me parece un poco complicado que se dé. Y otro tema, ¿por qué pedís medidas alternativas? Para tu criterio, ¿existen los requisitos establecidos para la prisión preventiva entonces? No, al contrario. Si yo pido medidas alternativas justamente porque para mí no existen elementos para sostener una prisión preventiva. Es más, acordate, Marco, que nosotros los fiscales solicitamos. Al fin y al cabo el que decide es el juez quien otorga. Sí, no, definitivo. Claro, pero acá lo que entiendo que Marcos te quiere decir, doctor, es que no se pueden pedir medidas alternativas si no se cumplen los requisitos para la prisión preventiva. Y eso queda claro con la exposición o los argumentos esgrimidos en varios fallos por la sala penal, o sea, y varios otros casos, si no se reúnen, porque por eso dice alternativa o sustitutiva. A la prisión. A la prisión. Si no se dan los requisitos para la prisión, no se puede pedir una medida, porque vos no podés. Es fácil, como dijo el ministro Ramírez Candia de pasada, por eso se habla de alternativa o sustitutiva. Significa que se tiene que dar los requisitos para la prisión para que yo la sustituya o la alterne con otra medida.
Y bueno, Marco, es tu criterio contra mi criterio y contra mi interpretación. Entonces, Sí, una vez sí, que sí, llegue sí. a la Cámara o a la Corte o al juez, el juez dictará, analizará y nosotros veremos como Ministerio Público y también ella como imputada, tenemos los resortes judiciales necesarios para revocar o no, para ir a una, o para tratar de quitar otra resolución, ¿verdad? Sí, no, definitivamente yo me pongo en columna del medio en cuanto a criterios. Te estaba hablando nomás del criterio que nos esbozó acá el doctor, acá en la mesa de trabajo de Por el Imperio de la Ley, el doctor Ramírez Candia, donde él decía categóricamente no, es un error tanto de los fiscales como de los jueces, en el caso de los fiscales pedir una alternativa y en el caso de los jueces otorgar una alternativa cuando no se reúnen los requisitos establecidos para la prisión preventiva, que tiene que ser un hecho grave, tener a ver un poco la existencia concreta del hecho punible y la participación del imputado, y después el tercero es el peligro de fuga o la obstrucción de investigación. Esos elementos tenés que tener claro, concreto, para solicitar una alternativa, una sustitutiva, que es lo que dice el código, ¿verdad? Pero como bien vos decís, eso se va a debatir ahora, justamente se va a analizar la carpeta. Y bueno, esperemos que esto realmente concluya en traer más luz a esta pequeña oscuridad que se está produciendo en torno a esta imputación, ¿verdad? Como vos decís, 6 meses tenés para investigar y en 6 meses vas a tener concretamente todos los elementos del caso. Pero en 6 meses, Pío, este es un hecho tan sencillo, se necesita, Pío, 6 meses. O vos pediste 6 meses, doctor, para investigar el hurto de este celular y del manojo de llaves. Mira, Carlos, que yo haya pedido 6 meses, eso no implica que yo antes pueda pedir abreviación del plazo y presentar mi requerimiento que me parezca. Eso Sí. no implica que No, yo entiendo. me tome los 6 meses. Se pide como un parámetro el 6, ¿verdad? Como un parámetro 6 meses, y una vez que nosotros tengamos los elementos suficientes, que generalmente lo tenemos antes. Pero pasa que justamente por este tema de la pandemia también todo nos pasó en el trabajo, estamos trabajando, el Ministerio Público es la única institución dentro del ámbito judicial, tanto como Poder Judicial y Defensoría, que está trabajando todavía en cuadrillas, y de tener 4 o 5 asistentes, tenemos solamente 2 por semana, tenemos el doble de trabajo, el triple de trabajo, entonces se está lentizando todas las causas. Sí. Entonces, estamos a puerta de que si no sabemos si se va a cerrar otra vez todo, si vamos a entrar otra vez en cuarentena, entonces nosotros tenemos que ser previsores en cuanto al tiempo. Tampoco podemos ser irresponsables de ir 3 meses y después no llegamos y incumplimos con nuestro deber. Entonces, de una manera provisoria, se piden los 6 meses, pero eso no obsta a que si el Ministerio Público y nosotros podemos llegar a una certeza suficiente, antes pidamos la agregación de plazo, presentemos antes del requerimiento conclusivo. Claro, es muy importante esta entrevista, esta conversación, doctor, porque así tienen que ser los funcionarios públicos, que defienda la postura o la posición que tiene con respecto a tal o cual caso, para que después la ciudadanía saque sus conclusiones. Yo puedo tener una opinión contraria a la suya, pero la gente le va a escuchar a usted, me va a escuchar a mí y puede sacar sus conclusiones. De ahí la importancia entonces de que usted defienda, y sobre todo cuando se dispone de arriba una auditoría sobre su gestión. Sin embargo, usted defiende con énfasis y explica qué motivos, qué elementos le llevaron entonces a imputar, y explica desde su origen la causa, doctor. Claro, te voy a decir, Carlos, el que Sí. nada debe, nada teme. Acá están, yo soy un funcionario público, hace tengo 20 años de fiscalía. Comencé a auxiliar, practicante, fui auxiliar, pasé por todos los cargos. Fui una persona siempre que no tuve ningún problema, poder revisar todas las publicaciones, no tienen nada sobre mi persona, y yo trabajo a puerta abierta. El que nada debe, nada teme, así nomás. El que no quiere aplicaciones es porque tiene algo que esconder. Correcto, doctor. Y muchísimas gracias por este contacto y que tenga un buen fin de semana, doctor. Igualmente, gracias a ustedes, cuando gusten. A las Gracias. órdenes. Adiós, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Federico Leguizamón